Bienvenidos al segundo episodio de Vida on Fire Podcast. Yo soy Daniel. Y yo soy David. Este podcast es un podcast que estamos esperando y confiando que nos edifique, enseñe e impulse para ser discípulos on fire que hacen más discípulos de Jesús. Totalmente, lo que queremos ver es que una generación entera en todo el mundo, como iglesia, seamos discípulos que hacen más discípulos. De una manera muy simple, conociendo a Dios y dándolo a conocer. Así es, así que si no has visto nuestro primer episodio, te invitamos a que lo puedas ver. Y bueno, sin más que decir, entrémosle a este episodio. Y creo que este episodio es algo primordial para nosotros como discípulos de Cristo Jesús, pero muchas veces se nos escapa de la mano y decimos, pero ¿y cómo se hace esto? Y el episodio de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Es carga tu cruz y sigue a Jesús. Y creo que es algo que muchos de nosotros hemos escuchado en diferentes lugares, lo hemos leído en la palabra, pero ¿qué significa? ¿Qué significa cargar mi cruz en práctica? ¿Y cómo lo puedo hacer yo en este tiempo, en el siglo XXI? Creo que es algo que muchos de nosotros nos preguntamos en el día a día. Tal vez hemos escuchado esto en la iglesia, lo hemos escuchado tal vez en alguna prédica, algún otro podcast, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Y creo que si vamos a la palabra de Dios donde dice Jesús, son las mismas palabras de Jesús en Mateo 16:24, vamos a obtener la respuesta, que dice lo siguiente: luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso se encuentra en Mateo 16:24. Así es, y creo que aquí hay varios puntos muy importantes que podemos sacar. Y es que, en primer lugar, Jesús nos está invitando, no nos está obligando. Yeah. Dice la primera parte del versículo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, entonces eso implica que es una decisión propia. O sea, Jesús nos hace la invitación a nosotros y nosotros decidimos si vamos a responder o no a la invitación. Entonces, primero que nada, es importante entender que es una decisión voluntaria, una decisión propia. Jesús nos está invitando, mas no obligando. Y seguir a Jesús es mucho más que solamente hacer una oración de fe, ¿verdad? Ahí es donde empieza nuestro caminar con Jesús, el conocerlo a Él, pero no termina ahí. Y creo que ahí es donde algunos hemos estado tal vez equivocados, ¿verdad? Entonces, dice la siguiente parte del versículo: tiene que abandonar su propia manera de vivir. Así es. Y obviamente es algo con lo que todos y cada uno luchamos, ¿verdad? Abandonar nuestra propia manera de vivir, eh, morir a nuestros deseos, morir a Yeah. nuestra carne, morir al yo, ¿verdad? Al ego, al orgullo, ¿verdad? Pero creo que es un caminar, estoy seguro que es un caminar. Y esto veníamos hablando antes de empezar, que el conocer a Dios, el caminar con Cristo, es un proceso. No nos tenemos que afanar, ¿verdad? Para tener que, tal vez vemos a alguien a quien admiramos y decimos, yo quiero ser como esa persona, yo quiero conocer a Dios como esa persona. Y sí, está bien, definitivamente. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero creo que es un proceso para cada uno. Pero sí, el proceso tiene que ser intencional. Así que lo último que quiero decir es, en relación a ese versículo, es que, aunque lo sabemos, pero tal vez no siempre lo tenemos presente, es que en ese momento la cruz no era un símbolo como lo es ahora. No es un dije, ¿verdad? Alrededor de nuestro cuello, como lo es ahora, ni algo tatuado en nuestra piel, sino que en ese momento era un instrumento de tortura, un instrumento de muerte, ¿verdad? Y creo que es algo que tenemos que tener presente todos los días. O sea, Jesús nos está invitando a morir, Yeah. ¿verdad? Así que, sí. Creo que es importante resaltar de lo que más me llamó la atención este versículo es que es una invitación, no es una imposición, como decías tú, y es una decisión voluntaria. Jesús dice, o sea, literalmente, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar la manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. O sea, Él está diciendo, si quisieras, si verdaderamente quieres ser mi seguidor, eso es lo que significa ser alguien que me siga a mí, que es ser un discípulo. Y esto no es
es algo informativo, sino es algo de rendición completa. No solo información, es rendición. Creo que es mucho más profundo de que, sí, es que yo cargo mi cruz y yo sigo a Jesús. ¿Pero qué significa eso? En realidad estamos muriendo a nosotros mismos. En realidad estamos diciendo, ok, yo sé que cargar la cruz significa yo voy a morir y estoy dispuesto a morir por lo que yo creo, por seguir a Jesús o no. Y creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros: ¿en qué o en cómo, en qué manera estamos muriendo a nosotros mismos todos los días? ¿Y qué significa morir a algo todos los días? Sí. Y creo que el punto al cual queremos llegar es, como lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en ese cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ese es el punto, esa es la meta, poder decir, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora quiero hablar un poquito acerca de algo que creo que es muy importante para poder seguir en este tema y para poder cargar nuestra cruz efectivamente. Y es que creo y también estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado bajo un engaño, creyendo que seguir a Jesús es fácil. Y te quiero decir, si tú pensabas eso, te quiero decir con todo mi corazón que estás equivocado. Y hemos estado equivocados todos. Todos, sí, Todos sí, hemos estado totalmente. equivocados. Pero la verdad y la realidad es que seguir a Jesús no es fácil. No todo es color de rosa. Tal vez hemos pensado que cuando seguimos a Jesús todo va a estar bien, todo va a ser cuesta arriba, no van a haber problemas, no van a haber situaciones. Y no, es todo lo contrario. Jesús nos promete que vamos a tener dificultades en este mundo, pero Él ha vencido al mundo. Y creo que es lo primero que tenemos que entender, que seguir a Jesús no es fácil, o tal vez no es de la forma que ha sido pintado. Entonces, seguir a Jesús no es solamente ir a la iglesia y ya, porque ir a la iglesia no necesariamente es igual a cargar nuestra cruz en el día a día, ¿verdad? Y es importante recordar eso todos los días para poder caminar efectivamente con Cristo. Hace algún tiempo, mi mamá nos contó que ella estaba en una cola, en una fila, donde ella empezó a platicar con la señora que estaba enfrente de ella y le empezó a compartir a Jesús. Y la señora le contó, sí, mire, es que yo sigo a la iglesia. Y bueno, le contó algo más, pero le dijo, es que mire cómo cuesta eso. Y para sorpresa de la señora, mi mamá le dijo, sí, cuesta y lo cuesta todo. Luego mi mamá nos contó la cara de sorpresa que la señora tenía, porque ella estaba pensando o ella pensaba que era de otra forma, ¿verdad? Entonces, seguir a Jesús no es fácil, pero sí vale la pena, Creo definitivamente. que cuando seguimos a Jesús de la forma correcta, vamos a saber que es una entrega total de cada una de nuestras eh, áreas de la vida que tenemos, que no es solo te entrego esto, te entrego, como vos bien decías, eso te entrego el domingo que voy a la iglesia, te entrego tal vez un jueves, que tal vez tengo el grupo en mi casa, una célula, como sea que lo llamen en su iglesia local, sino que es un todos los días y que va a costar todo. O sea, que nos va a costar la comodidad, que nos va a costar en lo que pensamos que es nuestro bienestar, nos va a costar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras visiones, lo que queremos hacer nos va a costar total y completamente. Esa es la realidad de seguir a Cristo Jesús. Pero como vamos a lo largo del tiempo, muchas veces pensamos que, bueno, solo es algo más que nada en mi vida, pero como compartíamos, creo que en el primer episodio hablamos un poquito acerca de ello, pero es mi vida entera, es de Cristo Jesús, mi vida entera. Tanto lo Así bueno, es. lo excelente, lo que podemos tener en el reino de Dios, que vamos a tocar un poquito más, creo que más adelante, pero también es lo no tan bueno, las partes que nos cuestan, las partes que decimos, Señor, me está costando entregarte esta área de mi vida. Y como vamos a ver a lo largo del episodio,
queremos reforzar el esfuerzo, entrega y sacrificio, pero tal vez no solo se queda en eso, tal vez un poquito más. Y quiero hacer hincapié en algo en ese momento, y es que del otro lado del mundo y también de este lado del mundo, en muchas naciones, tenemos hermanos en Cristo que están siendo perseguidos Ya, porque creen en Él. así es. Están siendo perseguidos por su fe. Y esto no es algo que solo pasó tiempo atrás, es algo que está pasando ahora, ¿verdad? Tal vez nosotros no nos damos cuenta de eso, pero sí, es una realidad en el Medio Oriente, en Asia, incluso aquí en algunas comunidades en ese lado del mundo. Personas están siendo perseguidas porque creen en Cristo Jesús. Y quiero contarte brevemente la historia de Richard Wurmbrand. Él era un pastor en Rumania, y cuando el régimen comunista tomó el poder del país, el control del país, el gobierno comenzó a cerrar iglesias, a controlar los sermones, lo que los pastores predicaban, y también a encarcelar a los líderes cristianos. Muchos de ellos tuvieron temor, pero Richard no. Él decidió seguir predicando a Cristo Jesús, aunque sabía cuál era el costo. Y tiempo después lo arrestaron, lo metieron a prisión y estuvo 14 años en Wow. prisión. Y gran parte de ese tiempo estuvo en aislamiento, ¿verdad? Y era una celda pues subterránea, no había luz, no había mucho contacto humano. Y en esa prisión lo torturaban, lo golpeaban y lo presionaban para que él renunciara a su fe, para que él negara a Jesús. Pero él no lo hizo, sino que él, en vez de odiar a las personas que lo estaban torturando, él oraba por ellos y él los amaba. Y cuando al fin salió de la cárcel, no salió pues amargado como nosotros esperaríamos, Wow. sino que él comenzó a contar al mundo lo que él había vivido. Y junto con su esposa, ellos fundaron el ministerio Voz de los Mártires, que hoy en día se dedica a servir a la iglesia en lugares difíciles y peligrosos. Entonces, el ejemplo que nos deja él, ¿verdad? Que fue hace unas décadas atrás, es un ejemplo muy grande, ¿verdad? Estuvo 14 años en prisión. Ujú. No sé, yo por lo menos no me imagino eso, ¿verdad? No tengo ninguna referencia para poder imaginarme lo que son 14 años bajo una tortura constante, ¿verdad? Él sufrió por Cristo Jesús. Y aquí mismo, en Guatemala, hubieron personas que pagaron un alto precio Ujú. por la libertad que hoy tenemos nosotros, ¿verdad? Personas que abrieron la brecha para que hoy nosotros vamos a disfrutar de esta libertad, ¿verdad? Creo que es importante enfatizar en que ellos cuentan el precio. O sea, literalmente él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que lo iban a torturar, que iba a ser encarcelado por 14 años, por muchísimo tiempo. Pero él dijo, no, yo sé que lo he obtenido todo. O sea, yo sé que seguir a Jesús significa cargar mi cruz. Y la cruz para algunos puede ser diferente que la cruz de otros. O sea, la cruz para algunos puede ser, por ejemplo, en países donde hay una persecución activa, estoy firmando mi muerte por seguir a Jesús. En otros países puede ser, estoy haciendo el ridículo por Jesús. Y está bien. Al final es analizar cuál es nuestra cruz y decir, Jesús, yo voy a cargar mi cruz el día de hoy y te voy a seguir. Y creo que en ese lado del mundo en general la tenemos más fácil. Lo peor que nos puede pasar, por ejemplo, tal vez algunos que van al gimnasio o tienen diferentes eventos aún con su empresa, lo peor que nos puede pasar muchas veces es que se rían de nosotros o que digan, este está haciendo el ridículo, estás loco. En el otro lado del mundo están firmando su carta de muerte. Y muchas veces nosotros decimos, ¿será que comparto a Jesús? ¿Será que no lo comparto? Como que sí, pero como que no, que ojalá que por mis acciones vean que soy cristiano. Y claro, tienen que ver, tiene que ser algo que va en congruencia. Pero predicar no solo con nuestras acciones, es predicar, hablar de Cristo Jesús. ¿Y qué se mira para nosotros eso? ¿Cuál es el precio que vamos a pagar? Y creo que es el próximo tema que queremos compartir un poquito, es de contar el costo. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo Jesús?
¿Será que estamos demasiado cómodos en este espacio? Pero ¿qué pasaría si nuestra fe sobrepasa a la comodidad? Mm, buen punto, buen punto. ¿Qué pasaría? Y Mateo 16, 25 al 33 dice lo siguiente. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas su propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Wow. Qué fuerte este pasaje. Creo que tiene Confronta. sí, muy confrontador. Tiene mucho que le podemos sacar. Y creo que lo primero es que Jesús no escondió el precio, ¿verdad? Em, hay muchos contratos, ¿verdad? Que tienen esas letras pequeñas. Creo yo cuando vas a algún sitio web o algo así, siempre hay términos y condiciones de 7 hojas, 10 hojas. Yo personalmente no los leo. Si ustedes lo leen, pues ahí es cosa. Sí, felicidades, pero yo no lo leo porque la verdad no tengo ganas de leerlos. Pero Jesús no hizo esto mismo, sino que no puso letra pequeña. Él dijo de una vez qué es lo que costaba, ¿verdad? Y les advirtió a los que le iban a seguir y es también a nosotros que calculemos el costo antes de convertirnos en discípulos de Jesús. Porque cuesta y lo cuesta todo. Ser Jesús lo cuesta todo. Y Jesús dijo, no quiero que te enlistes, no quiero que te apuntes y luego que te sorprendas al enterarte que el precio es muy alto. Y como decía, es como firmar un contrato, ¿verdad? Jesús quiere que sepamos qué es lo que está estipulado, qué es lo que involucra y de ahí tomar nuestra decisión. Y creo que esa parte es clave, el costo, para que a medio camino no digamos, mejor solo ser un cristiano tibio, está bien. En Apocalipsis aún dice la palabra que el Señor va a vomitar a aquellos que están tibios. Y yo digo, Señor, ¿en qué áreas de mi vida he tenido tibieza? ¿En qué áreas de nuestras vidas tal vez hemos solo medio vivido un poquito para el Señor y otras áreas, pues esta no tanto Dios no te la va a dar completamente? Y creo que es necesario contar el costo. O sea, esto me va a costar seguir a Jesús. Eso es lo que verdaderamente voy a perder por seguir a Cristo Jesús. Y creo que es demasiado importante porque al final cuando contamos el precio, tal vez vamos a descubrir que no hay comparación equitativa en obtener que es Cristo Jesús. Pero también Jesús mismo advierte, dice, contalo bien, contá cuántos billetes. Creo que mi papá nos comparte una anécdota que nuestro abuelo, el suegro de mi papá, o sea, el papá de nuestra mamá, le decía, una vez que le dio dinero que tal vez le prestó mi papá a su suegro, a nuestro abuelo, y era una pequeña cantidad de dinero porque no sé, tal vez fueron a comer y mi papá le pagó o algo por el estilo. Y viene mi papá le recibe el dinero a nuestro abuelo y mi papá viene y dice, ok, solo voy a agarrar el dinero y se lo iba a guardar. Y viene nuestro abuelo y dice, no, cuéntelo. No, pero si usted me lo dio, yo confío en usted, pues. No. Siempre se cuenta cuánto se recibe. Y creo que eso es lo que también tenemos que contar. Cuánto vamos a recibir al final, pero también cuánto vamos a perder. Asegurémonos de contar el precio cuando nos convertamos en discípulos
de Cristo Jesús. Así no a medio camino decimos, estaba más cómodo del otro lado. En realidad nunca vamos a estar más cómodos viviendo una vida fría o viviendo una vida tibia. Pero ¿qué significa el día de hoy dejarlo todo? Creo que como vos decías, es diferente tal vez a otros contextos, a otras culturas hoy en día y también a lo que eh, era siglos atrás. Y creo que en esos tiempos dejarlo todo puede ser dejar, eh, obviamente, cambiar nuestras prioridades, definitivamente. Puede ser dejar relaciones. Aquí mismo Está dice, buena. quiero ver, dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, o sea, odiar a los demás. Qué Wow. fuerte el lenguaje. A tu padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. O sea, tenemos que aborrecer, ¿verdad? O podríamos llegar hasta ese punto, ¿verdad? Dejar esas relaciones importantes. ¿Quién no quiere a su familia? Todos queremos a nuestra familia. Bueno, muchos de nosotros, ¿verdad? Obviamente Hay hay casos de situaciones, casos. ¿verdad? Hay casos. Pero dejar a las personas que más queremos, ¿verdad? Eso es súper difícil, ¿verdad? Em, Dejar nuestros planes personales, nuestros planes a futuro, nuestras ambiciones, aspiraciones, ¿verdad? Incluso dejar nuestros recursos financieros, ¿verdad? Tal vez Dios te ha bendecido muchísimo y cuentas con bastantes recursos, pero si Jesús nos pide eso, ¿estamos dispuestos o no? Y creo que esas solo son algunas de las cosas que podrían ser el día de hoy o que podrían significar dejarlo todo por Jesús. ¿Y cómo cuento el costo si no sé cuál será el costo en el futuro? Porque tal vez en ese momento no sea mucho lo que tienes que dejar, pero tal vez en el futuro sí lo es. Y creo que la forma de contarlo sin saber bien cuál es el costo es asumir que el costo podría ser total. O Así sea, es. estar dispuesto a llegar a ese punto. Muchos no vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? De tener que dejar todas sus posiciones, relaciones e incluso dar nuestra vida misma. Pero sí es importante estar dispuestos a llegar hasta ese punto. Y creo que también con referencia a la familia, a las relaciones, a las diferentes, los diferentes aspectos de nuestras vidas que podemos llegar a aborrecer, como dice, yo creo que más allá de decir, bueno, ya no te quiero, te odio, como compartías un poquito, em, es más, estoy dispuesto a dejar todo esto por Cristo Jesús. Ujú. Así como decía, haciendo referencias, es más la disposición y la disponibilidad de dejar todo por seguir a Cristo Jesús. Sí, así es. Y creo que también podría ser nuestra reputación, ¿verdad? Ante el mundo, porque Mm. nuestra reputación ante Dios, pues eso no la vamos a perder. La cancelación, ¿verdad? Como es tan popular en estos tiempos, que todos quieren cancelar a medio mundo. Perder oportunidades, podría ser perder empleos incluso, y hasta tener conflictos familiares. Pero debemos de estar dispuestos a pagar el precio más alto, ¿verdad? A dar incluso nuestra propia vida, aunque como compartían, no todos tengamos que hacerlo. Y creo que es importante, y también veníamos hablando esto hace unos días, que nuestros recursos no son nuestros, sino que lo que tenemos en realidad está bajo nuestro cuidado. Y somos administradores, somos mayordomos Sí, de eso, ¿verdad? ¿Quieres compartir un totalmente. poco de eso? Sí, creo que cabal en uno de los emprendimientos y empresas que tenemos como hermanos, el Espíritu Santo me confrontaba. Estaba en el gimnasio, estábamos haciendo ejercicio juntos y el Señor durante esos tiempos hermosos de que pensás en todo y pensás en nada, y meditando en el Señor y lo que está haciendo en nuestra vida, el Espíritu Santo vino y me confrontó acerca de los negocios, acerca de las empresas, acerca aún del ministerio. Y me decía, ¿verdaderamente estos negocios son tuyos o son míos a totalidad? ¿Tú estás operando como que si tú eres el dueño de los negocios o
yo soy el dueño y tú eres el administrador nada más. El Espíritu Santo me confrontó y yo dije, creo que he estado actuando pensando, yo soy el dueño y Dios bendícelo tú, va a ser para ti, para avanzar tu reino, pero yo sigo siendo el dueño. Y el Espíritu Santo me hizo reflexionar y pensar, no, este es el costo de seguir a Jesús, que ya no es mi negocio, es de Él. Y yo nada más, o nosotros nada más, somos los administradores, aún del ministerio. Y eso es algo que nos confronta muchas veces como personas que hemos estado tal vez haciendo ministerio o venimos de ya un legado familiar ministerial y aún muchas veces podemos llegar a pensar que, bueno, es que esto es heredado, esto ya me viene a mí, pero verdaderamente es de Dios y Él es el dueño y Él es el guía y Él es absolutamente todo, o lo conocemos solo por concepto o verdaderamente lo entendemos dentro de nuestro corazón y operamos de esa manera. Así, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, ¿hacia dónde vamos? Eso es tuyo. Tú dime, ve a la izquierda, ve a la derecha, sigue recto, sube un par de escaleras. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros? Pero al final tú eres el dueño. Tú eres el dueño de todos esos negocios, de todo el ministerio, de todo lo que soy, aún más. Y yo pensaba, Señor, estoy actuando como que si mi computadora, como que si mi ropa, como que si lo que veo en la televisión viendo partidos de fútbol o lo que sea, estoy actuando como que si tú eres dueño de ese tiempo, de esos recursos, o soy yo el dueño de todo eso. Sí, creo que es un completo cambio de perspectiva. O sea, es como quitarte una venda. Como Totalmente. quitarte una venda y cambiar la perspectiva totalmente. De que lo que yo tengo, mis estudios, mis negocios, mi trabajo, es de Dios. O sea, Así es. literalmente es de Él. A Él le Ujú. pertenece y yo solo soy quien lo administra. Totalmente. Es completamente diferente. Y creo que podemos cada uno empezar a caminar en eso y a pensar de esa forma y pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestra perspectiva, Ujú. que nos transforme desde el interior y también tenemos que dejarnos ser transformados, obviamente. Esa es la otra cosa que a muchos nos cuesta, tantas veces que nos puede costar eso, pero creo que un punto de énfasis es que Jesús no es una adición, Él es el centro, que Él no es añadido a lo que estamos haciendo, sino Él es el centro y porque Él es el centro, entonces hacemos todo. Sí, sí, así es, definitivamente. Él es el centro de todo. Y hay algo muy importante en esto, que creo que es la negociación que podemos llegar a tener con Jesús. O sea, decimos, Jesús, mira, yo te doy todo. Te doy mi familia, te doy mis hermanos, mi perro, mi trabajo, El gato, el gato también. ¿Va? para los que tienen. Y mira, pero el fútbol, eso sí no. Eso sí es mío, señor. Eso, mira, hasta aquí, sí, todo, sí, está bien. Pero esto, ya no. Y creo que eso es algo muy importante y muy real, tal vez, Sí, en nuestras totalmente. vidas. Que decimos, Señor, hasta aquí sí, pero en este punto en adelante ya no. Esto ya soy yo. Y creo que el discipulado, el ser discípulo es todo o nada. Así es. Es todo o nada, definitivamente. Creo que el todo o nada es un estilo de vida. Un estilo de vida, obviamente, no significa que no nos vamos a divertir, que no la vamos a pasar bien en familia, que no vamos a tener momentos alegres, que no vamos a tener momentos de jugar eh, fútbol, deportes, juegos de mesa. No es para nada, pero que en eso, que Dios sea el centro, que Jesús sea el centro, que decirle a Él, ven conmigo, acompáñame a esto, disfrutemos de la vida juntos, hagamos de la vida algo total y completamente que es en coinonía, en comunión, ¿verdad? Pero para ende, creo que tenemos que terminar de calcular el precio de qué es lo que vale Jesús siendo nuestro todo. Sí. Y como veníamos platicando, en teoría el costo es total, pero en la práctica también puede llegar a ser total. Wow. O sea, perderlo todo. Pero al final
el tener a Cristo es ganancia. Y Pablo lo dijo en Filipenses 3:8, ¿verdad? Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Basura. O sea, imagínate, esa es la comparación del valor de entre lo demás y ganar a Cristo. Y creo que es importante notar que los versículos anteriores Pablo habla de qué tan bueno era, todo lo que le había obtenido, el nombre que le había aún ganado entre la sociedad judía y romana durante ese tiempo, qué tan pilas, por decirlo coloquialmente, era. Y después él usa palabras en comparación que, wow, esto no se compara con conocer a Cristo. Todo esto es basura, literalmente basura, comparado con conocer a Cristo Jesús, a fin de ganar a Cristo. Lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué más comparación tan buena podríamos? Yo no sé, pero a mí no necesariamente me encanta agarrar basura, ¿verdad? O ir en la basura, ¿verdad? O sea, no creo que sea de lo más Sacar la agradable. basura. Pero ¿qué ganamos al final de todo? Lo ganamos todo. Así es. Y Él es la recompensa. Mateo 19, 27 al 30 dice: Entonces Pedro le dijo: Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará, la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Es importantísimo, valga la redundancia que decías, saber que vamos a ganar todo. Que al final, seguir a Cristo Jesús, vamos a ganar absolutamente todo. Y nuestra mayor recompensa es Él literalmente tener esa relación con Él, conocerlo a Él desde las profundidades. Y la mayor satisfacción que podamos tener es tener una vida en plenitud. Sí. Una vida en abundancia, como dijo Cristo Jesús, que él vino a dar una vida y vida en abundancia. Aunque el ladrón vino a matar, robar y destruir, creo que muchos sabemos ese versículo, pero el que él vino a dar una vida y vida en abundancia. Una vida en abundancia creo que significa en cada ámbito de nuestra vida, ¿verdad? No solamente en lo financiero, no solamente en lo familiar, no solamente tal vez en lo social, en lo relacional, pero en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y lo que dice ahí, recibiremos 100 veces más a cambio. Así es. No sé qué vas a dejar tú, qué voy a dejar yo, pero imagínate 100 veces más eso. O sea, parece muy buen negocio. Como inversionistas. Como inversionistas, sí. O sea, recibir 100 veces más, ¿verdad? Aunque obviamente no es un negocio, ni vamos a dejar No, las cosas nunca. por lo que Por, nos... por la ganancia. Sí, por la ganancia. Pero sí es una consecuencia, ¿verdad? Cuando decidimos dejarlo todo por Jesús, Él nos va a dar 100 veces más, ¿verdad? Y además, cuando seguimos a Jesús, ganamos propósito, ¿verdad? Yeah. Un sentido de vida, una razón por la cual vivir, ¿verdad? Que es lo que todos andan buscando. Todos andan buscando sentido, propósito, algo que les satisfaga. Y eso sabemos que únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo Jesús, formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, ¿verdad? Y es el poder ser parte de su iglesia, el poder ser parte de su cuerpo y el poder ser partícipe de la gran comisión, ¿verdad? Total y completamente, pero siempre queremos tratar de dejar algo práctico o algunas preguntas que nos pongan a pensar un poquito más en qué áreas podemos mejorar o en qué áreas podemos morir más y que Él viva más en nosotros. Así que si tienes un cuaderno o cuando tengas un cuaderno, queremos animarte a escribir 3 áreas de tu vida donde no has cargado tu cruz para seguir a Jesús. Sí. 3 áreas donde has dicho, creo que acá, Jesús, tú no necesariamente reinas. Número 1,
puede ser la música que escuchamos. Yo sé que a veces puede sonar ultra religioso o tal vez un poquito confrontativo, pero la realidad es qué tipo de música estamos escuchando. Estamos cargando nuestra cruz para seguir a Jesús con lo que estamos escuchando. Hay muchas, a veces, controversias que han aparecido recientemente del tipo de música que aún salen en diferentes shows, aún deportivos a nivel mundial. Y es esta música verdaderamente me está edificando, me está acercando a Cristo Jesús. Yo le pertenezco a Él. ¿Será que me está acercando a Él? Lo que miramos, número 2, en las plataformas de streaming. Ahora que todo es streaming y qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy metiendo constantemente a mi mente, qué es lo que me está entrando y qué es cómo estoy pasando los tiempos de entretenimiento. No es diciendo que deja de escuchar toda música, deja de ver cualquier película, no, para nada, pero sí es una evaluación interna de Jesús, esto te está glorificando a ti, me está acercando más en nuestra relación, en la comunión que yo quiero tener con Cristo Jesús, o solo estoy tratando de llenar un vacío eterno que solamente tú vas a llenar. Y número 3, creo que también es importante recalcar en el área que tal vez a muchos nos cuesta, y es en el área financiera. Y como jóvenes pensamos que está bien, bueno, cuando ya tenga tantos recursos, cuando ya tenga cierta cantidad de años de experiencia, bueno, ahora voy a empezar a darle al reino de Dios para que pueda avanzar, ¿verdad? A tu iglesia local, ya sea con diezmos o tus ofrendas también. Pero creo que se puede empezar a diezmar desde que eres muy joven, desde que empiezas a tener ingresos, puedes empezar a ofrendar, a dar Sí. limosna, puedes empezar a ofrendar directamente a organizaciones que tienen, por ejemplo, ayudan a las viudas, ayudan a los huérfanos, a los necesitados. Y creo que eso se puede empezar desde ya, pero muchas veces no estamos activamente pensando en dónde puedo dar, en dónde puedo avanzar el reino de Dios. Sí, creo que es muy importante que tengamos siempre esos ojos abiertos para ver las oportunidades donde yo Así puedo dar, es. para buscar las oportunidades donde yo puedo ser generoso también, ¿verdad? Como veníamos hablando, con los recursos que son de Dios y que Así Él es. me permite administrar. Total y completamente. Y creo que ahí es donde empezamos a marcar una vida que decide como generación, yo hoy voy a escoger cargar mi cruz y seguir a Cristo Jesús todos los días. Así es, así que si no estás siendo discipulado, te invitamos a que busques a alguien que te pueda discipular, alguien que sea mayor, alguien que tenga mayor en la fe, alguien que tenga experiencias con Cristo, que conoce a Cristo, que está caminando con Él y que te disipule, que tú también disipules a alguien más para que juntos cumplamos la gran comisión. Así que muchas gracias por haberte unido el día de hoy a este segundo episodio de Vida on Fire Podcast. Te recordamos que nos puedes seguir en las redes sociales como Vida on Fire Podcast y nos vemos en una próxima oportunidad. Fam, nos vemos.